El, el día de hoy en esta velada vamos a trabajar biología. Veníamos trabajando un material de sesiones anteriores. Nos quedan un par de preguntitas. Las terminamos. Son tres preguntitas y pasamos a un material nuevo. ¿De acuerdo? Entonces iniciamos así. La tabla, ah, perdón que me hace falta una información un poco antes. Dice, dependiendo del uso y del tipo de células, se pueden presentar diferentes rutas metabólicas para almacenar energía y productos. El modelo muestra algunas de las rutas. Glúcido, glucólisis, piruvato, con oxígeno, sin oxígeno. Con oxígeno, ciclo de Krebs, produce gas carbónico y agua. Sin oxígeno, fermentación. Alcohólica, etanol. Homoláctica, ácido láctico. Heteroláctica, láctico, acético y fórmico. La tabla muestra el tipo de células en las que ocurren los procesos ilustrados. Reacción bioquímica, Krebs, fermentación alcohólica, homoláctica, fermentación heteroláctica y tipos de células que pueden seguir esta ruta. Para la elaboración de una cerveza burbujeante con 5% de alcohol y de buen sabor, se añaden levaduras a la mezcla líquida, que se utiliza como materia prima, la cual se almacena en recipiente con poca o nula aireación. Con base en la información anterior, ¿qué se favorece con este procedimiento? Voy a permitir otro momentito más las votaciones y hacemos socialización de la pregunta. Quince segundos más y socializamos. Listo. Entonces, vamos allá. ¿Alguna persona que nos explique cómo llega a los resultados? ¿Cómo llega a responder esta pregunta? Vamos. Pues se está hablando de la elaboración de una cerveza y que le echan levaduras y pues se sabe que las levaduras hacen, o sea, facilitan el proceso de fermentación. Entonces se puede saber que es un proceso sin oxígeno. Y ahí si uno mira
La tabla también dice que tejidos vegetales como levaduras y algunas bacterias. Entonces eso también nos puede ayudar. Y pues lo que Perfecto. produce etanol y gas, porque ácido láctico no. Eso es de otro tipo de fermentación. Es la B. Gracias, Silvia. Y Carlos. Silvia, porfa, hay personas que de pronto todavía no han relacionado de dónde ese etanol. ¿Cómo así que etanol? ¿Por qué en la respuesta aparece etanol? Si nos hablan es de una bebida burbujeante con un 5% de alcohol. De pronto hay personas que no lo han relacionado. Es otra forma de llamar al alcohol etílico. Exactamente. Y entonces, ojo con esto, cuando tapan la, la mezcla, cuando la tapan, lo que están generando es un ambiente anaerobio. Recordemos que anaerobio quiere decir que no hay presencia de oxígeno o una presencia muy pequeña de oxígeno. Por lo tanto, en este ambiente, o mejor dicho, siguiendo la línea que tenemos acá del glúcido, que sería una molécula de glucosa, hace la glucólisis, que es ese rompimiento, pasa a piruvato y sigue la línea de anaerobia, sin oxígeno. Nos da fermentación y posteriormente, como se va a producir alcohol, entonces vamos con la fermentación alcohólica. Como dato curioso, la fermentación alcohólica perdón, nuestras células también producen un tipo de fermentación, que es la fermentación láctica, y producimos ácido láctico cuando hacemos ciertos esfuerzos físicos eh, muy rápidos que se hacen sin presencia de oxígeno. Cuando de pronto hacemos una carrera mmm, de tramos cortos, pero con una intensidad muy fuerte, llegamos a no tener suficiente oxígeno para que nuestras células logren hacer todo el proceso de ciclo de Krebs y entonces terminamos haciendo fermentación láctica, homoláctica, como aparece aquí, para la formación de ácido láctico. Muy bien, Silvia, muchísimas gracias. Entonces la respuesta correcta es la B. Sin embargo, revisemos, hay personas que escogieron la A, respiración aerobia. Allí es importante recordar que la respiración aerobia quiere decir que hay presencia de oxígeno. No, aquí no hay presencia de oxígeno. Ya nos dice el cual se almacena en recipiente con poca o nula aireación. La C nos dice respiración anaerobia, bien, pero dice producción de ácido láctico. El ácido láctico es más por fermentación, como ya dije, a nivel de células musculares, de tejidos musculares, o digamos, también se puede hacer a partir de leche y produciría yogures. Entonces, no es por la que nos están preguntando. Aquí no nos están preguntando por yogur, sino por básicamente una bebida alcohólica. Y en la de producción de gas, muy bien, etanol y ácidos. No sería muy rica esta bebida, sería más parecida como a un vinagre. Entonces no estaría muy buena. ¿Listo? Bien, continuemos con la siguiente pregunta. Bueno, ¿hay alguna pregunta en este momento? ¿Hay alguien que tenga dudas? Si no hay dudas, continuamos entonces. ¿Alguien me ayuda con la lectura de esta pregunta, por favor? La 169. 169, sí, señor. El siguiente modelo muestra cómo se presenta el flujo de la materia y energía en un ecosistema. Luz del sol, productos, plantas verdes, comidos por los consumidores, muerte y descomponedores, bacterias y hongos, la descomposición aporta suelos, sales y minerales más humo, y eso ya agua, sales, minerales. De acuerdo con el modelo, si los descomponedores dejaran de realizar su función, ¿cuál sería la consecuencia directa que traería este ecosistema?
Ya, Muchas ya, gracias, Juan. perdón, perdón. 20 segunditos más y respondemos la pregunta. Listo. Entonces, alguien que quiera responder la pregunta, la mayoría escogió una opción, pero quiero a alguien que la explique claramente. Oh, Hágale pues. entonces, pues nos dicen que si los descomponedores llegasen a desaparecer, pues nos preguntan cuál sería el efecto sobre el ciclo que nos presentan. Entonces, yo descarté la B porque los consumidores de por sí se aumentan desde los productores y descarté la C porque los consumidores no se encargan de absorber la luz del sol. Entonces, ay, pues la D también porque los descomponedores son los que se encargan de, bueno, aportar la concentración de sales y minerales, bueno, sales minerales y humo al suelo, entonces por eso solo queda la A. Ya veo. Dice humo, ¿no? Bien, aquí hay un error en la gráfica, sin embargo, vamos a aclarar muy bien. Ojo, no es humo, sino humus. Humus es el producto de la descomposición que hacen los descomponedores, valga la pena la redundancia, que pueden ser bacterias, hongos, pero que también pueden ser algunos organismos como algún tipo de hormigas, algunos tipos, las lombrices, ciertos tipos de artrópodos que ayudan al movimiento de la tierra, que consumen productos, por ejemplo, los frutos que han caído, que comen carroña, animales muertos y que los van
van liberando esos nutrientes y van nutriendo el suelo, transformando ese suelo en un suelo muy rico que se conoce como humus. Entonces allí vale la pena hacer la aclaración que no es humo porque haya una quema, no es eso, no es a eso a lo que se refiere, sino a humus, que son sustancias nutritivas. Por supuesto que si los descomponedores desaparecen, pues no hay quien produzca humus, ni ponga a disposición tampoco la, las sales minerales para las plantas. Muy bien, entonces, pues la gran mayoría llegó a la respuesta adecuada. Vamos con una preguntita de eh, un poco de el tema de Era la A, evolución. ¿no? Carlos, sí, era la A, era la A. Disminuiría la disponibilidad de sales minerales para los productores. Claro que sí, porque ya no habría, no tendríamos el enlace que se muestra aquí de descomponedores que enriquecen el suelo. Y por supuesto, ese enriquecimiento del suelo va directamente hacia los productores en forma de agua y sales minerales. Entonces no habría ese enlace y por lo tanto digamos que el ecosistema se llegaría a un desbalance. Es lo que sucede en muchos cultivos cuando se aplican herbicidas y pesticidas que terminan destruyendo a los descomponedores. Entonces es un suelo que se empobrece, es un suelo que pierde muchas capacidades y por eso lo tenemos que llenar de un montón de sustancias químicas eh, Naturalmente para que química las plantas social produzcan más. y sociales, ¿Sí, Sara? matemáticas. Ah, ok. Bien, entonces vamos con una pregunta que tiene que ver con un poco de evolución, algunos mecanismos evolutivos. Dice, la tabla muestra dos modelos que explican cómo pueden generarse especies distintas a partir de una misma especie. Alopátrica y simpátrica. Una población se divide por una barrera geográfica, en el caso de la alopátrica, ríos, montañas, altitud, etc. Y se forman dos grandes poblaciones que llegarán a ser especies diferentes. Simpátrica, una parte de la población va cambiando y forma dos tipos de especie en un mismo espacio geográfico. Se encontró una especie de murciélagos que habita solo en la parte alta de una cadena montañosa. Después de unos análisis de ADN, se encontró que esta especie es muy cercana a una especie que solo vive en la parte baja de la cadena montañosa y de la cual se tienen registros de su existencia más antiguos que la de alta montaña. Si se sabe que no hay especies de murciélagos en la parte media de la montaña, ¿cuál de los dos modelos permitía explicar que la especie de la parte alta de la montaña desciende de la especie de la baja montaña? Opa.
10 segunditos más y cierro las votaciones. Perfecto, chicos. Esta pregunta sí nos costó más trabajo. Tenemos una opción de respuesta que tiene cerca del 50%, otra que tiene poco más del 25% y las otras dos se reparten casi los mismos porcentajes. Bien, quisiera empezar por descartar aquí porque al parecer a muchas personas todas les parecen posibles. Les voy a compartir los resultados. Allí deben estar observando resultados. Quiero que me ayuden a descartar, de acuerdo al texto, a lo leído en el texto, las que no podrían ser de ninguna manera. Por favor, que alguien me ayude, que explique claramente, por supuesto. La B y la C, ¿Por qué? porque dice que viven ambas especies en un mismo espacio geográfico. Bien, y no es así. Una vive en la parte alta de la montaña y la otra vive en la parte baja de la montaña. Además dice algo muy importante. Dice, se encontró, no, aquí. Dice, se sabe que no hay especies de murciélagos en la parte media de la montaña. Es decir, o viven abajo, como decir, si nos vamos de aquí hacia Bucaramanga, entonces, o viven en la parte donde todavía es plano, antes de los túneles, o ya viven arriba en Portugal, creo que es que se llama la parte alta de la montaña, no recuerdo muy bien, pero creo que es así que se llama. Sería como esa unos murciélagos viven abajo en la base de la montaña y otros viven bien arriba. No hay en sitios intermedios esta población, no existen poblaciones que van en la parte intermedia, por lo tanto, ya estamos hablando de dos especies, no es en el mismo espacio geográfico, descartamos la B, gracias Silvia, y descartamos la C porque dice que habitan a lo largo de la cadena montañosa. No podría ser. Solo nos queda la A y la D. Silvia, ¿por qué y cuál sería la opción de respuesta correcta? Pues según lo que dice la gráfica, pues la tabla, yo puse la D por lo de la barrera geográfica, de que unas viven en la parte de arriba de la montaña y las otras abajo. Ajá. En algún momento nos dice que estas especies pueden tener descendencia entre ellas. No se En dice eso. ninguna parte, ¿verdad? No podemos asumir esto. Ahora, que es posible que esto suceda, sí, pero ahí no nos hablan de inferir, no nos dicen, no, es basado en el texto. Entonces no podemos llegar a asumir que ellos pudiesen tener descendencia. De hecho, nos dicen que son dos especies. El concepto más aceptado de especie que tenemos en biología es organismos que no, que al aparearse con otros, su descendencia no es fértil, ¿sí? Entonces, pues, no hay ningún motivo aquí para pensar que podría serlo. Esa era la última pregunta de este material. Voy a cambiar a un material nuevo, entonces voy a dejar de compartir durante un momento. Muchas gracias, Silvia, por la respuesta. Bien, me avisan si ya están observando la pantalla. Sí, señor. Bien, esto ya lo conocen ustedes, cuáles son las afirmaciones, las evidencias, esto ya lo conocen, las competencias. Bien,
Estas preguntas, ¿las han trabajado todos o no? ¿Hay personas aquí que no las hayan trabajado? Eso ya lo trabajamos, Ya, ¿verdad? señor. Esta es muy sencilla. Vamos a ver esta. En la figura se muestran los procesos de reproducción por fragmentación y regeneración de las estrellas de mar. De acuerdo con la figura, ¿qué tipo de reproducción se da con la fragmentación y regeneración del individuo? Diez segundos y cierro las votaciones. Listo. Muy bien, aquí la gran mayoría estuvo de acuerdo. Creo que Sara Parra nos va a ayudar a explicar esta pregunta de una manera muy eficiente. Sara, tienes la palabra. Pues, profe, la pregunta principalmente nos habla de entonces, dependiendo de la imagen que se nos ha presentado, entonces de qué tipo de reproducción se está teniendo. Entonces, si se figura exactamente lo que muestra la imagen, se podría decir explícitamente hablando que es un tipo de reproducción asexual, porque es que no hay ningún tipo de intervención ajena de otro individuo. Es simplemente la misma estrella donde ella misma fragmenta uno de sus brazos y de este mismo brazo que es de ella crece otro individuo para terminar siendo igual que ella, sin la necesidad de que intervenga, digamos, otro tipo de individuo para que pueda dar existencia a, a este nuevo individuo, por lo cual también es una reproducción asexual. Bien, entonces es una reproducción asexual, o sea que ahí ya descartamos la A y la B. Nos quedamos con C o D. Y tú escogiste, Pues yo por mi parte escogí lo que era la parte de la D, que son dos organismos genéticamente idénticos, porque al final dice explícitamente hablando que son dos individuos iguales. ajá.
Y tienen que ser genéticamente idénticos porque ese pedacito que se desprendió, todas las células que están en ese pedacito que se desprendió, pues tienen exactamente el mismo genoma que el resto de la estrella. Y al regenerarse, pues van a dar un clon. Es un clon, es una forma, digamos, de un clon, ¿verdad? Son genéticamente idénticos. En el otro aparece que son individuos con más brazos, la opción C, y de colores más llamativos. No, eso no es lo que muestra. Ahí están los resultados, la gran mayoría acertó. Ojo porque si usted escogió A o B, todavía no ha comprendido muy bien cuáles son los pasos de la reproducción sexual. En la reproducción sexual se requieren, como bien Sara lo dijo, dos individuos y que estos individuos aporten gametos. Cuando hablamos de gametos, estamos hablando entonces de óvulos y espermatozoides, células germinales. Muy bien, continuemos. Un grupo de investigadores quiere determinar la concentración de una hormona que regula el sueño. Para ello, exponen a un grupo de ratones a intensidades diferentes de luz y miden la concentración de hormona producida. Los investigadores tienen la hipótesis de que la concentración de la hormona producida por los ratones depende de la oscuridad y por ello disminuir ¿qué? Por ello disminuir a cuando la intensidad de luz sea mayor. Por ello disminuye cuando la intensidad de luz sea mayor. Si la hipótesis de los investigadores es verdadera, ¿cuál de las siguientes gráficas representa los resultados esperados? Mm, perfecto. Cerramos votaciones. Entonces, ¿alguien que nos ayude a responder esta pregunta? Yo, Dale, Robert. pues, ahí nos dicen que la hipótesis dice que la concentración de hormona producida por los ratones depende de la oscuridad.
y dice, y por ello disminuir cuando la intensidad de luz sea mayor, o sea que la hormona disminuye con base a mayor cantidad de luz. Y pues la única que muestra que la hormona del ratón está disminuyendo cuando hay más luz es la opción A. Esto es una gráfica, ¿cómo llamamos a ese tipo de gráficas? Eso es, uff, no, la verdad no recuerdo. ¿Esto será directamente proporcional o será inversamente Ah, proporcional? Son gráficas es de frecuencia. inversamente. Inversa. ¿Verdad? Es una inversamente proporcional. A medida que aumenta la cantidad de luz, la hormona disminuye. O lo contrario, a medida que disminuye la cantidad de luz, La hormona aumenta aumenta. la cantidad de hormona. Bueno, pues esto es un poco importante en el sentido de que nos dicen que la luz azul, bueno, la luz azul de las pantallas tiene unas implicaciones en nuestra hormona del sueño, eh, la melatonina y efectivamente a mayor producción a mayor intensidad de luz que nos golpea los ojos en la noche, se produce menos o inicia la producción más tarde y mantenemos una producción de cortisol más alta. Eh, las otras gráficas no dicen eso. La gráfica B nos dice que va a aumentar a medida que la cantidad de luz aumenta y que luego se mantiene estable. La gráfica C nos dice que aumenta la cantidad de hormona con la cantidad de luz y luego, por arte de magia, a medida que aumenta la cantidad de luz, ella disminuye. En la D nos dice que mantiene estable durante un tiempo y luego se dispara como cohete. Y no, ninguna de esas opciones cuadra. Muchas gracias, Robert. Excelente. Vamos con algo de ecosistemas, pero hay que tener un poco de análisis de gráfica. El derretimiento de los casquetes polares en el Polo Sur ha venido aumentando desde el año 1951 debido al incremento en la temperatura, la cual afecta a las aguas de los océanos cercanos. Con el objetivo de establecer si el aumento de la temperatura afecta a la salinidad, unos investigadores decidieron medirla en una estación de muestreo en los océanos cercanos al Polo Sur, desde 1955 hasta 2007. Los resultados obtenidos se muestran en la gráfica. Con base en la información que midieron los investigadores y los resultados obtenidos en la gráfica, ¿cuál de las siguientes hipótesis se evaluó? Bien, entonces
Alguien que se anime a responder esta pregunta no tiene un gran nivel, está bien. Sin embargo, tengo dos opciones que están compitiendo. ¿Alguien que me ayude a responder la pregunta? Yo, Dale, Juan. entonces, en la gráfica nos muestran qué ha pasado con la salinidad de los océanos a lo largo del paso del tiempo. Entonces, vemos que va decreciendo linealmente al paso de los años. Entonces, pues vamos a las respuestas. Entonces, yo descarté la B y la D porque no son los temas que se están evaluando en la gráfica, y nos quedaría la A y la C. Pero la C no puede ser porque la salinidad va tomando valores distintos al paso de los años. Entonces la respuesta es la... Bien, me parece bien. Sin embargo, quiero escuchar también a los que escogieron la D porque voy a compartir la encuesta y de hecho la mayoría votó pues un poco levemente por la D. Me gustaría escuchar a alguien de la D a ver qué dice. Hay que convencer a Juan de que esa no es, ¿o qué? O Juan los convenció de que esa sí era, de que era la A y no la D. ¿Cómo así es la D? No, no sé, quiero poner a consideración, vamos a ver los argumentos. Pues la verdad a mí no me parecería la A porque dice entre 1955 y 2077. O sea, ahí solamente están hablando hasta el 2005. Entonces, se puede descartar ya que es hasta el 77. Y la D dice el derretimiento de las casquetas polares disminuyó en forma constante entre 1995 y 2007. Porque es que en la gráfica muestra que desde el 1995 estaba muy alta y va disminuyendo según los años. Diría yo que la respuesta sería la D. Ok, muy bien, Nicole. Y, ay, ¿quién fue el otro que participó? Qué pena, no tomé el nombre. Yo, Eric. Bien, gracias, Eric. Eh, pues bien, resulta que, pues en este caso, no sé si fue un error de digitación y quedó 2077, pero efectivamente, de acuerdo con el rango de datos, me haría improbable que esta fuese la respuesta correcta, la A. Ahora, si en la pregunta realmente, si en la opción realmente apareciera 2007, la A podría llegar a ser una, una opción válida. En el contexto en el que estamos, con los datos que tenemos, como está escrita, la respuesta correcta sería la D. De pronto Juan y las otras personas no se percataron de ese pequeño detalle, lo leyeron como 2007, porque en varias oportunidades nos han puesto el 2007 antes, y pues nos incitó al error, ¿verdad? Hay Profe, preguntas pero que es hacen eso. que la E dice el derretimiento de de los casquetes polares disminuyó Sí, Y ¡Ay! eso constante. o contradice el sea, sí, enunciado. contradice eso porque ahí en la Total, gráfica dice total que la Entonces, salubridad del agua sería la C. total, total, así total. haya sido un error en el año, se Sí, puede deducir que entre más años pase, la Estamos de gráfica va a acuerdo. seguir así. Estamos de acuerdo. Este disminuyó, yo no lo,
Lo que había leído, lo que, como lo entendí, fue la salinidad, porque aquí nos está hablando de la salinidad. Muy bien, exactamente, chicos. Sí, pienso en este caso entonces que aquí hubo un error. Voy a tratar de corregir esta eh, diapositiva para la próxima y que no nos quede esta cuál es, qué pregunta era 7, que no nos lleve a ese error. Opcional, opción A. Yo la corrijo para que de pronto si en algún momento después la vuelvo a usar, no vuelva a aparecer eso. Muy bien. Sí, efectivamente, claro, acá nos dice que disminuyó y no disminuyó. Lo que está pasando es que se está derritiendo más y por eso la salinidad disminuye, ¿verdad? Hay mayor, hay una mayor eh, dilución de la sal en el mar debido al derretimiento de los casquetes polares. Muy bien. Gracias por la aclaración, mis chicos. Continuemos. El mismo contexto, pero nos habla de, en la segunda estación de muestreo, se registró que la salinidad en el 2005 fue de 3,82 gramos disueltos en 100 gramos de agua, teniendo en cuenta que un gramo de soluto sobre un kilogramo de solvente igual a un gramo de soluto sobre 1000 gramos de solvente. En comparación con la primera estación, ¿cuál de las dos estaciones presentó una mayor salinidad en el año 2005? Ay, creo que aquí hay una información que no aparece. No, chicos, espérenme un segundo porque aquí hay una información que no me aparece, que es la de la segunda estación. Esta pregunta está incompleta. Discúlpenme ahí. Siguiente diapositiva. Siguiente. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es la causa del cambio de salinidad de los océanos cercanos al Polo Sur? Ah, esa ya la respondí. Profe, pero cada estación es un punto rojo. No, esos son datos. Ah, ok, listo. Esos son los datos. Es que como la estación uno decía 3,482, pues parecía un dato muy cercano al segundo dato. Lanzo la encuesta rápidamente. En esta no nos vamos a quedar mucho tiempo porque estaba relativamente sencilla. Mm.
ver. Listo. Cerramos encuesta. Tenemos tres opciones que están luchando entre sí. Opción A, B y C. Me gustaría escucharlos, por favor. Tratar de que no sean los mismos siempre. No porque no me guste que participen, no, para nada. Es muy bueno que participen, pero como Pues, escuchar otras voces. Sí, profe, pues, para mí, esa sería la C, ya que dice que el derretimiento de los casquetes disminuye la concentración de sales disueltas porque aumenta el volumen del agua líquida en el océano. O sea, ajá. cuando se derrite hay más agua, entonces hay como menos sales disueltas. Lo que usted dijo ahorita de soluto, y eso también se puede aplicar para eso. Hay, ojo, David, ¿hay menos sales disueltas? Hay más sales disueltas, o sea, hay más agua y la sal se disuelve. Y ojo con eso, hay más agua, pero la misma cantidad de sales, por lo tanto la concentración disminuye. Como hagamos el ejemplo de cuando tenemos una limonada que se nos pasó la cantidad de limón, nos quedó muy ácida. ¿Qué hacemos? Le echamos más agua, ¿verdad? Para que baje la concentración del limón. Pues lo mismo está pasando ahí. No es que esté desapareciendo el limón o que haya menos limón. No, está la misma cantidad de limón, solo que proporcional a la cantidad de agua, entonces será menor la concentración. ¿Sí? La respuesta A dice, el derretimiento de los casquetes polares aumenta la concentración. No, no aumenta la concentración de sales disueltas. Es como decir que al echarle más agua a la limonada se está volviendo más ácida o, digamos, más dulce incluso, si hablamos de que reemplazamos el concepto de sal por azúcar. Entonces, a medida que le echo más agua, se está volviendo más dulce. No. Y la B dice, el derretimiento de los casquetes polares aumenta la concentración de sales disueltas porque cuando el hielo se derrite, también se derriten las sales. No. ¿De dónde vienen las sales, por cierto? ¿Alguien que sepa de dónde vienen las sales? Son compuestos químicos. Sí, pero ¿de dónde salen esas sales? ¿Compuestos químicos de dónde? Se supone que están como en los glaciares, ¿no? ¿Cómo es que se llama Ah, eso? entonces sí podría ser Órganos la B. minerales con las rocas. Ah, Exacto. Pero no. las sales no se derriten, o sea, simplemente quedan, se derriten los casquetes y los casquetes, pues, como tenían sal, pues la sal queda en los océanos y eso es lo que aumenta la temperatura. Bueno, ojo con esto es muy importante. Las sales llegan a los mares a través de los ríos. Los ríos a medida que van rompiendo las rocas o que la fragmentación de las rocas y las lluvias van llevando pequeñísimas cantidades de sales a los ríos. Los ríos a lo largo de miles y millones de años fueron lavando los continentes hasta llevar concentraciones pequeñas de sal al océano que en últimas terminaron siendo cada vez mayores hasta que hoy en día encontramos lugares en los que la salinidad es muy alta, como por ejemplo en el Mar Muerto, donde los ríos y ese llevaron a este mar, que realmente es un lago enorme, pues llevaron cada vez más y más y más y más sales, y como él no tiene salida ni contacto con ninguna otra, digamos, con ningún otro océano, pues las concentraciones de sal aumentaron demasiado. Son los ríos los que llevan la sal a los océanos. Claro, si pensamos que al derretirse el casquete lleva las sales al océano, entonces podríamos decir
como de pronto pensaron algunos, pues claro, es que el derretimiento del hielo también lleva consigo la sal, pero esto generaría que las concentraciones se mantengan estables, porque así como está llegando agua, está llegando sal, entonces mantendrían estables y no aumentarían, ¿de acuerdo? Por eso la B no podría ser. Una pregunta más y... Uy, no, pero esta no. No, esta no. Esta es una pregunta demasiado fácil como para ustedes. O sea, ya tienen un nivel mucho más grande. Sin embargo, esta pregunta sí salió por si se lo están cuestionando. Esta pregunta salió por allá en el 2019, 18 salió esta pregunta. ¿Listo? Por si les parece demasiado difícil, es que todos presentan tentáculos para desplazarse, ¿verdad? ¿Cómo cree, profe? ¿Eh? Oh, ¿el delfín tiene tentáculos? No, por supuesto que no es eso. Por supuesto que no es eso. Estas son preguntas tipo uno, básicamente. Son preguntitas que para que todo el mundo apruebe. Entonces, ¿cuál es, Eric? ¿La B? La B. La B, ¿La Listo, B? profe. perfecto, perfecto. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta porque esa era muy fácil. Todos son acuáticos. La gráfica muestra el número de individuos de focas en la Antártida cada 30 años desde 1860 hasta 2010. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes interpretaciones es válida? Listo, entonces, esta no demora mucho, esta ya fue rapidita. Casi por unanimidad los que han votado han escogido la misma opción. Facilita de interpretar esa gráfica, ¿verdad? Yo creo que los que escogieron otras opciones tal vez haya sido porque metieron mal el dedito. Se equivocaron por allí. Ahí está la opción válida. El número de focas ha aumentado desde 1860 hasta, pues, digamos, sería como la actualidad, hasta el 2010. Eso fue un fenómeno que se vio, se trataron de proteger las focas de la Antártida de la caza y efectivamente aumentó muy rápidamente el número entre 1950 y el año 2010, de manera exponencial aumentó la población. Aquí una pregunta que nos puede salir, que podría estar un poquito más, es eh, que podría ser un poco más ajustada, es qué permitió que ese número de focas creciera de manera exponencial. Por qué habrá crecido la población de focas de manera exponencial? ¿Qué creen que pasó para que esto sucediera?
Perdón, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué, qué pudo haber pasado en la Antártida para que el número de focas creciera de esa manera exponencial? Pues en la Antártida, que es como su hábitat natural, tal vez pudo haber dejado de derretirse tanto o estar acabando con los ecosistemas, pues para que haya más espacio para ellas y puedan reproducirse como, por así decirlo, cómodamente. Entonces, una opción que tú escribirías allí sería que, en términos de opción, o sea, describe, Robert, por favor, una opción válida. No tenemos esas opciones, sino que la pregunta allí es, ¿qué hizo que creciera la población? Entonces, ¿cuál sería una opción válida que tú describes como una opción válida? ¿Qué hizo que creciera la población de focas? Sí, de manera exponencial. Entonces, tú vas a escribir la respuesta correcta a esa pregunta. Con base a las opciones. Es que no sé si usted está compartiendo otra pregunta o porque No, usted no, me no, dice no, que no, sea con base a las estoy respuestas. diciendo que Ah, nos vale. imaginemos cuál sería la opción correcta. Eh, La B. no, no está allí, Robert. Tú la debes de describir. Tú la debes de decir. O sea, la opción por la cual las focas crecieron de manera exponencial es porque pasó esto en el ecosistema. ¿Qué crees que haya pasado para que esas focas crecieron? Además de que están protegidas, por ejemplo, esa puede ser una opción. Pues Las focas dejaron fueron protegidas. los ecosistemas y sus hábitats pues dejaron de estar en peligro de extinción, o sea, de que se acabaran por completo. Bueno, posiblemente alguna otra. O como usted dijo que pues si se hizo un proyecto para salvar a las focas, pues no sé si se haya hecho algo artificialmente. Si yo protejo las focas solamente, pero las condiciones del ecosistema no son buenas, ¿será que se pueden reproducir de manera exponencial? Profe, una Mm, respuesta podría ser la disminución de depredadores en su hábitat natural. Por ejemplo, muy bien, Valentina, excelente. No habían depredadores que diezmaran la población y por lo tanto la población creció de manera exponencial. Excelente. Esa es una opción muy válida. Además, ¿qué deben de tener para poder tener tantas crías y desarrollarse también en ese ecosistema? Presas para cazar. Deben de tener alimento suficiente, ¿verdad? Esas podrían ser las opciones válidas a esa pregunta, ¿verdad? Opciones no válidas. Aumentó la temperatura, hubo derretimiento del hielo, hubo mayor caza, aumentó el número de depredadores, qué sé yo. Otras opciones como esas. Chicos, muchísimas gracias por compartir conmigo esta velada, por su atención. Y bueno, a todos los que participaron, por supuesto, muchísimas gracias por haber participado y permitirme aprender tanto de ustedes. Que tengan una excelente noche, que les vaya muy bien y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, Buenas profe. noches, profe. No, maestro. Chao. Profe. Buenas noches. Gracias. chao, profesor. Chao, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Ah, profe.